Les damos la bienvenida a los asistentes que están hoy. Les comentamos que hoy vamos a hablar sobre los resultados de los ensayos que realizamos con frutillas o fresas de los productos de Fertiglobal. Estos ensayos fueron realizados durante los meses de enero y marzo del 2020. Les recuerdo antes que Frutillas o Fresas es una plataforma web especializada en el cultivo de frutillas que llevamos más de 1 año y medio funcionando. Como todos saben, nosotros nos dedicamos a realizar asesorías a productores en terreno en la comuna de Chanco y algunos productores de Chillán. Además, tenemos el portal web en frutillasofresas.cl, donde pueden acceder a todo el material, más de 16 webinars que hemos realizado en conjunto a varios exponentes. Y además, generamos estos ensayos productivos con algunas empresas químicas, que en este caso es Fertiglobal, y tenemos el gusto de recibir con nosotros a Josefina McKern, que es la gerenta técnico de Latinoamérica para Fertiglobal. Josefina, ¿cómo estás? Bien, todo acá, muy bien, del otro lado de la cordillera, con mucho frío, pero todo muy bien. Y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Estos resultados que vamos a revisar, tú eres una de las personas que más conoce los productos, por lo tanto es muy importante que estés con nosotros comentándonos de qué se trata y de qué vamos a hablar un poco. Genial, genial, sí. La verdad que esta temporada que pasó, hemos estado trabajando en conjunto y la verdad que los resultados han sido muy buenos. Así que es muy buena oportunidad para que todos los puedan ver, ¿no? Claro. Comencemos entonces. Ya estamos varios asistentes. Les comento a los asistentes que si tienen cualquier pregunta, por favor la hagan en el chat. Yo voy a estar filtrando sus preguntas y Josefina las va a ir respondiendo según sean atingentes, también puedo responderlo. Así que cualquier duda, en el chat, por favor. Pueden levantar su mano si es necesario. Y al final del webinar podríamos dar la palabra si es que alguien quiere hacer una pregunta en vivo y en directo. Bien, comenzamos entonces. Bueno, como les contábamos, hoy vamos a hablar sobre los resultados de los ensayos que realizamos con la empresa Fertiglobal. Antes de eso, los voy a poner en contexto un poco. Nosotros realizamos ensayos en 5 huertos con 4 diferentes variedades: Albión, Portola, Monterrey y Cabrillo. En una misma fecha de plantación, la mayoría de estos productores plantaron en primavera, que eso en Chile es septiembre aproximadamente, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Hicimos 2 tratamientos. Los 2 tratamientos tenían como base Foliarel OK, que es un octavorato de potasio. Josefina nos va a contar un poco más de eso. Y en el primer tratamiento mezclamos Foliarel OK con Semia, y en el segundo tratamiento mezclamos Foliarel OK con Alpan y Arribofos. Entonces ahora vamos a contarles un poco de lo que hicimos. Bueno, los monitoreos fueron cada 7 días. Tomábamos 5 plantas al azar y íbamos muestreando. Coronas, cuajas, flores y peso de fruta en la mayor parte de los casos. Como les contaba, los monitoreos los hacíamos en terreno en conjunto al equipo de Frutillas o Fresas, que está Keila Vivanco, ingeniero agrícola, y Bastián Arratia, que en su minuto era estudiante en práctica nuestro, hoy ya va a ser tesista nuestro, más adelante les vamos a contar un poco. Los monitoreos, como lo ven, los íbamos incorporando en una planilla Excel. Cada día de monitoreo va con su fecha, el muestreo, el tratamiento 0 y el tratamiento 1. Y como les decía, el número de cuaja, el número de flores y el número de coronas de cada una de las plantas que fueron tomadas al azar. Como saben, nosotros pertenecemos a la empresa Cadico Work, que es una empresa que se dedica al marketing digital. Por tanto, todas nuestras herramientas son digitales. Nosotros utilizamos mucho Google Fotos y generamos carpetas individuales por cada uno de los usuarios. Así es mucho más fácil identificar luego cuando hagamos los resultados. Y también nuestro cuaderno de campo, que se llama Moda, que es propio de nosotros como empresa. Entonces, ahí incorporamos toda la información. Todo el registro está en cuaderno de campo y en Google Fotos.
Sobre las aplicaciones, bueno, hicimos aplicaciones cada 7 días. Utilizamos un pulverizador eléctrico de mochila con una boquilla de abanico. Eso fue en todos los casos, en todas las aplicaciones. También realizamos análisis foliar. Previo al tratamiento, un análisis para todo el huerto, y posterior al tratamiento, entre 24 y 48 horas, dependiendo del caso, hicimos análisis foliar para el tratamiento 1 y el tratamiento 0. Por supuesto que en este caso no vamos a mostrar todos los análisis foliares ni todos los resultados, esto es un compendio, pero toda la información va a estar en el blog de Frutillas o Fresas. Y ahora vamos a poder comentar lo más importante que ustedes quieran ver. Sobre los resultados, Josefina, cuéntame tú si partimos enseguida con los resultados o tú prefieres que mostremos de qué se trata cada producto antes de. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Bien. Si querés podemos hablar un poquito de los productos, así ya van entendiendo más o menos cómo funcionan cada uno y hablamos ya nos metemos bien en los así ya tienen un panorama. ¿Te parece? Me parece bien. ¿Tienes una presentación? Bien. Bien. Sí. Ahí la comparto. Vale. ¿La pueden ver ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, más que nada esto es un vistazo rápido de lo que es nuestra empresa, Fertilobal. Es una empresa italiana, fue fundada en el año 1818, así que es una empresa de más de 200 años, que hemos aterrizado hace 3 años en Latinoamérica, y Fertilobal es la rama de nutrición vegetal de la compañía. Estamos posicionados en prácticamente todo el mundo, y somos muy fuertes en lo que es nutrición vegetal foliar, ¿sí? Tenemos muchas diferentes tecnologías. Hoy vamos a hablar básicamente de Ennubi, Foliarel, Folimac y Foliflo. Y principalmente en lo que fueron los ensayos de la tecnología Ennubi, que lo que quería comentarles primero antes, para que primero que entiendan cómo funciona, que puedan hacer todas las preguntas que quieran, eso sí, por si les quedan algunas dudas, pero que porque es una tecnología innovadora y patentada por Fertilobal, ¿sí? Fertilobal básicamente lo que quiere hacer con esta tecnología es ofrecer al mercado un producto bioestimulante innovador para mejorar la resistencia de los cultivos al estrés, a cualquier tipo de estrés, ya sea abiótico, o sea, altas temperaturas, bajas temperaturas, sequía, o si no biótico, como tipo un hongo o una bacteria. Y a su vez también mejorar aumentando la productividad y la calidad de los cultivos, ¿sí? Y lograr la sostenibilidad y la sustentabilidad con la reducción del uso de los fungicidas químicos, de síntesis química, y el uso del agua en la agricultura. Ennubi se forma de un acrónimo que es enriquecer, nutrir y vitalizar. Enriquecer ya que fortalece el metabolismo de las plantas y el desempeño de los nutrientes en la misma. Nutrir porque otorga a las plantas nutrientes esenciales como carbono, zinc, magnesio. Vitaliza porque las plantas presentan un crecimiento y un desarrollo más fuerte y sano, que enseguida justamente los vamos a ver en los resultados de los ensayos.
El NUBI se forma de un nutriente, que puede ser manganeso, cobre, zinc, magnesio, y un compuesto polifenólico, logrando en una única molécula un nutriente compuesto polifenólico, ¿sí? No es, por ejemplo, un cobre con polifenol, no, es un compuesto polifenólico cobre, o un compuesto polifenólico zinc, o un compuesto polifenólico magnesio. Entran juntos a la planta, ¿sí? Para entender cómo funciona esta tecnología, en la planta, básicamente, la planta siempre está en balance. Está el metabolismo primario, que es la luz, agua, y todo lo que es la clorofila y el dióxido de carbono hacen todos los azúcares, que son las materias primas para el metabolismo secundario, ¿sí? Ese metabolismo secundario es el que aporta el sostén, la defensa, hace todo lo que es polinización o azúcares o calidad de la producción, ¿sí? Y en el metabolismo secundario encontramos a los compuestos. La planta, cuando encuentra un estrés, se encuentra en estrés, por ejemplo, un hongo, la planta lo reconoce el hongo, acá, como pueden ver, con un receptor. Este receptor, ¿qué hace? Envía señales al núcleo de la célula, ¿sí? Y en el núcleo de la célula empieza a suceder, empiezan a mandar señales para sintetizar más metabolitos secundarios o reguladores del crecimiento, como ácido salicílico, jasmónico o etileno, y otros metabolitos secundarios. Asimismo, como proteínas que desactivan todas las especies reactivas del oxígeno, que es lo que mata las células, o sea, lo que va matando la planta. Bien. En síntesis, lo que hace la tecnología. Cuando nosotros aportamos el polifenol, ¿sí?, aumenta la protección, porque al aportar el polifenol en la planta no tiene que sintetizar polifenoles, o sea, que disminuye el gasto de energía para aumentar su autodefensa frente al estrés, ¿sí? Entonces hay una bioactivación de la resistencia sistémica adquirida de la planta, con menor gasto de energía. Y a la vez hay bioactivación de proteínas que actúan en esta reacción de defensa, como las catalasas, las peroxidasas y las superoxidasas, ¿sí? Y hay promoción de otros compuestos polifenólicos que actúan en la calidad de la producción, ¿no?, de la calidad de la fruta, por ejemplo. Y el rol de los nutrientes es, además del nutriente esencial, que puede ser cobre, o zinc, o magnesio, o manganeso, estos actúan también en los niveles de defensa, actúan a nivel nutricional, y aparte también, con el polifenol, también nutrimos de carbono orgánico. En los ensados, utilizamos estos dos productos que son Semia y Alpan. Semia es el compuesto polifenol zinc y Alpan compuesto polifenol magnesio, ¿sí? El compuesto Semia tiene un 20% de zinc en peso-peso, es una suspensión concentrada, y el Alpan tiene un 24% de óxido de magnesio, también en suspensión concentrada, ¿sí? Siempre acomplejados ambos nutrientes con el polifenol. Bien. Otra tecnología que utilizamos en los ensados
es la tecnología de Foliarel, que es nuestra tecnología con boro. Justamente la empresa siempre se ha especializado en las innovaciones. Fue inclusive la primera empresa en producir ácido bórico en el mundo, ¿no? Foliarel es justamente nuestra tecnología con todos los boros, ¿sí? En todas sus formulaciones. El boro, como saben, es necesario para todo lo que es síntesis de proteínas, lípidos, división celular, translocación de azúcares, maduración y además también resistencia a lo que es bajas temperaturas, ya que fortalece lo que es la pared celular junto al calcio. El OK es el octavorato de potasio, que lo mencionaba Diego previamente, es un polvo soluble que tiene 19,4 de boro y 18% de potasio. Pero, ¿cuál es la ventaja de ser un octavorato de potasio? Que en una misma molécula tenemos el boro y el potasio. El boro, como saben, es inmóvil dentro de la planta. Entonces, al ser una misma molécula, el potasio lo hace como de carrier, entonces la movilidad del boro aumenta. Entonces existe una sinergia entre los dos en lo que es el metabolismo de los azúcares y de las proteínas adentro de ella. Y por último, la tecnología Polymac. Nuestra tecnología Polymac es todos los NPK de liberación duradera. ¿Por qué decimos de liberación duradera? Porque ya sea que tienen nitrógeno o fósforo en una formulación que o no se lava o no se queda adherido, precipitado, no se queda adherido a las arcillas o precipitado, ¿sí? En este caso, tenemos el arrigofos, que es un producto a base de polifosfato de amonio acomplejado con ácidos fúlvicos, ¿sí? Tiene un 24% de fósforo como polifosfato y 6% de nitrógeno como amonio, y un 2,5% de ácidos fúlvicos. Los fúlvicos funcionan acomplejando al polifosfato para ingresar más rápidamente a la planta, ¿sí? Y es una solución líquida. Así que es perfecto para lo que es el riego por goteo. Eso más que nada es, bueno, es la introducción. Perfecto, José. Entonces seguimos con el análisis de los resultados ahora ya de lleno, ¿no? Vale. Bien. No sé si me escuchan bien o se escucha con eco. Yo perfecto. Perfecto. Bueno, les recuerdo entonces a los asistentes que acaban de llegar y a los que nos están viendo en Facebook Live, que estamos aquí en el otro lado por Facebook Live, que estamos viendo los resultados de los ensayos realizados entre la empresa Frutilla Fresas con la empresa Fertiglobal. Y estamos con Josefina Manquera, que es la gerente técnica para Latinoamérica de la empresa. Entonces seguimos aquí con la muestra de los resultados. Como les decía, no vamos a mostrar todos los resultados, la información va a estar ahí disponible en el blog de Frutillas o Fresas para que lo revisen. Aquí vamos a hacer una pincelada de lo más importante, ¿no? Y una conversación posterior con Josefina. Cualquier duda, pueden por favor hacerla llegar por el chat o levantar la mano. Bien.
El primero de los casos que vamos a revisar es un caso bien interesante. Este es el agricultor Alexis Hernández. Tiene un sistema de producción orgánico, por eso que se ve pasto entre las hileras. La variedad es albión y fue establecida entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre aproximadamente. Los productos que utilizamos acá fueron Semia y Foliarel OK. Como les dije en un inicio, todos los ensayos llevaban Foliarel OK. Bueno, entonces, vamos a ir revisando. En la primera aplicación nos vamos a revisar cómo estaban las coronas en ese minuto y cómo quedaron después de la cuarta aplicación, ¿no? Si se fijan, hay un crecimiento de la masa vegetativa, que eso es algo muy importante. Así se veía desde afuera. En la primera aplicación, cuando digo desde afuera me refiero a desde arriba, ¿no? La primera aplicación, las plantas tenían una masa foliar bastante normal, pero ya en la cuarta y última aplicación la masa foliar era tremendamente abundante. Lo mismo con los centros frutales. Acá vemos un poco de centros frutales, no malo para un huerto orgánico, pero luego de la última aplicación esto tiene una explosión de centros frutales mucho mayor. Y así queda desde después en la última aplicación, ¿no? 48 horas después de la aplicación, cuando se tomó la muestra de foliar, este era el testigo, una planta más pequeña que el tratamiento. En resumen, ¿qué es lo que vimos donde don Alexis? Un 15% más del precio de fruta comparado a tratamiento con testigo. Eso es muy importante. Insisto, si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlos por él. El segundo caso, don Isas Bat de la empresa Costa del Maule. José. Sí, que tengo pésima conexión. No, que lo que... ¿Escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos. Bien. Del ensayado anterior, justamente productos, más que nada en NUI, del vitalizar. El aumento de las coronas y ese verde más oscuro que se veía en las fotos, es el hecho de justamente el polifenol. El polifenol es el que está actuando, que está evitando, digamos, el estrés, cualquier tipo de estrés, ya sea inclusive la radiación, que ese es un estrés que prácticamente no podemos reducir o evitar nunca. Entonces, bueno, con el NUI lo reducimos prácticamente al mínimo y disminuimos esa brecha en el rendimiento real y el rendimiento potencial del cultivo, ¿no? Perfecto. Buen comentario. Don Waldo tiene una pregunta. Vamos a esperar a ver qué nos comenta. Aquí está escribiendo. Bueno, por mientras pasamos al segundo caso, ¿no? Para que vayamos conversando. Este es el segundo caso. El agricultor es Isas Bat, la variedad es Monterrey, también establecida en los últimos días de septiembre. Y los productos evaluados fueron Semia y Foliarel OK. La pregunta de don Waldo antes de continuar es si el aumento del peso es efecto de materia seca o calibre. A ver, le voy a responder en la forma más práctica posible. Nosotros lo que hacíamos era, en las 5 plantas que evaluábamos de testigo y en las 5 plantas que evaluábamos de tratamiento, cosechábamos y pesábamos la fruta individualmente. Y el promedio es un 15% más en el peso, ¿no? Por tanto, la respuesta es las dos cosas, o sea, más materia seca y más calibre también veíamos. Sí, sí, yo también lo que le puedo aportar es justo en estos ensayos, como que no hicimos la división del análisis de materia seca, pero en otros ensayos que hemos hecho, por ejemplo, arándanos o uva de mesa, o
papa también. En general hicimos esa división, o sea, los dos análisis, los de calibre, tamaño, peso y materia seca, y en general siempre teníamos mayor materia seca, o sea, más allá de que teníamos mayor peso o mayor calibre, siempre se correlacionaba, pero también teníamos mayor materia seca, o sea, teníamos menor cantidad de agua, siempre por la aplicación del foliarel OK, eso, ¿no? Siempre recordemos que aplicamos las dos cosas, no solo, o sea, el semia aumenta un poco el peso, pero el foliarel OK es lo que te hace aumentar más, y aumentar lo que es la materia seca. Perfecto. De nada. Bueno, como les decía, con Don Isasbat de Costa del Maule, este es un campo difícil, la verdad es que es un campo modelo, uno de los muy buenos campos que hay en Chanco. Entonces, implementar cualquier ensayo es un reto, siempre va a ser un reto, porque es un muy buen huerto. Entonces vamos viendo también los mismos tips que revisamos antes, ¿no? Las coronas, aquí tenemos las coronas en la primera aplicación y cómo quedan en la cuarta aplicación, ¿no? Se ve un grosor también en la corona. Para que no nos perdamos, semia y foliarel OK también. Y así se ve desde afuera. La primera aplicación, una planta que estaba bien robusta, pero en 4 aplicaciones más la diferencia es totalmente notable, ¿no? Lo mismo con los centros frutales. Si bien es cierto, esta Monterrey de primavera tiene muchos centros frutales que aquí se ven, en la cuarta aplicación, a pesar de que entró un ataque de araña, que aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? Hay muchos más centros frutales y muchas más fruta cuajada. El testigo versus el tratamiento en la última aplicación. Si se fijan, el huerto engrosa y las flores se ven mejores. Este es el testigo y este es el último. ¿Qué arroja esto? Básicamente lo mismo, finalmente. Un 18 más del peso de la fruta evaluada. Podemos comentar, José, que es básicamente lo mismo que en el ensayo anterior. Foliarel OK más... perdón, me puse a leer la pregunta de Don Waldo. Si existe una mayor emisión de estolones, no existe una mayor emisión de estolones porque, a ver, respondo desde la práctica y desde mi conocimiento como asesor, no como nutriólogo, pero sí como asesor puedo responderles que generalmente el no uso de nitrógeno o de cualquier cosa que tenga nitrógeno va a ayudarnos a no emitir más estolones. Y foliarel OK y semia no tienen nitrógeno dentro de su composición. ¿Cierto, Josefina? Sí, exactamente. Igualmente, por ejemplo, si nosotros aplicáramos el semia en trasplante, ¿no es cierto?, a inicio, tiene ese efecto bioestimulante, el carbono orgánico, digamos, tiene ese efecto bioestimulante, sí, o sea, que a emitir estolones, o sea, nosotros ahí queremos hacerlo, ¿no? Pero es la fuente en ese momento. El semia va a ir a la fuente, al sumidero, que está fuerte en el momento. O sea, nosotros acá lo estábamos aplicando en lo que era floración y fructificación, ¿no es cierto? Ayúdame. ¿Sí? Sí, entonces, sí, bueno, sí, exacto, en plena temporada. Claro, entonces todo lo que es el semia iba a ir siempre ahí. Ahora, si nosotros lo aplicamos el semia en un momento que es solamente crecimiento vegetativo, va a ir hacia el crecimiento de estolones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfecto. Bien. Sí, sí. De hecho, nosotros estamos, por recomendación también de Josefina, estamos utilizando semia en el enraizamiento de los primeros estadios. Como saben, ahora en Chile estamos pasando, bueno, en Argentina también, por una ola de frío medio importante. Y acá en Chanco estamos terminando
terminando de plantar una de las variedades más plantadas, que es Monterrey en época de invierno. Y las recomendaciones son utilizar semilla para mejorar el enraizamiento de las plantas. Exactamente. Aquí vamos a ir a otro caso, que es un caso muy interesante de comentar, que es lo que nos ayuda un poco a abrir los ojos. Esta es otra variedad. Este es agricultor Octavio Fierro, la variedad es Portola, también establecida durante los meses de septiembre, y sí, esto fue en los primeros días de septiembre, el 7 de septiembre. Y aquí evaluamos foliar ok nuevamente, pero en conjunto con Alpan y Arrigo. Principalmente esto fue petición mía, Josefina, porque este huerto venía muy decaído y Arrigo Fos, como nos contaba, tiene nitrógeno y fósforo y nos debería ayudar a mejorar las cualidades de la planta. Es lo que esperaba. Aquí vamos a ver qué fue pasando, ¿no? Bueno, la primera aplicación teníamos una planta no tan vigorosa, si bien es cierto habían bastantes coronas, pero no estaba tan vigorosa como esperábamos. Y en la última aplicación, posterior a la cuarta aplicación, ya se ve una corona aún pequeña a mi gusto, pero sí bastante más robusta de lo que estaba antes. Así se ve desde arriba, ¿no? La primera aplicación, una planta muy débil, con mucho daño, si ustedes se fijan, ya viene con varios daños en su fruta, y termina una planta en mejores condiciones. Esto es después de solo 4 aplicaciones. Ahora, sí sufrimos un inconveniente, y aquí es muy bueno que Josefina nos ayude a esclarificarlo. Después de varios análisis y conversaciones con varios expertos más del área, nos dimos cuenta que sufrimos una toxicidad por boro. Ahora, como sabemos, foliar el OK tiene boro y fueron aplicaciones foliares, pero el productor siguió aplicando otros productos con boro vía riego y no nos habían avisado. Entonces, al juntar una gran cantidad de boro, vemos esta explosión, que me gusta llamarlo a mí, en las flores, que ya viene desde la primera aplicación y en la última aplicación sigue igual. ¿Se dan cuenta? Esta cuaja que explota de cierta manera. Entonces, me gustaría que Josefina nos comente un poco esto antes de pasar al otro día. Estaba pasando el pescadero como buena latinoamericana que soy. Sí, no, exactamente. A ver, la frutilla, como la mayoría de todo lo que son los berries, tienen muy bajo requerimiento de boro, ¿sí? Entonces, y el boro es un elemento, un micronutriente, en realidad, que los niveles entre la deficiencia y la toxicidad es como muy pequeño. O sea, nosotros nos podemos pasar muy poquito y ya existe una toxicidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá estábamos aplicando, corregime Diego si me estoy equivocando, pero aplicamos 4 veces OK, si mal no recuerdo, y el OK tiene 20% de boro. Y aparte estaban aplicando un boro calcio vía suelo al mismo tiempo. Entonces llevamos las concentraciones de boro a unos niveles súper tóxicos. Que no nos pasó con por ejemplo, los anteriores, porque justamente no tuvimos esa doble, doble fertilización con boro. El boro, el OK, se puede... José, parece que perdimos a José un minuto. José, ¿volviste? Sí. ¿Ahí volví? Bien. Sí. Bien, cuando se llega a la toxicidad del boro, bueno, acá claramente el nivel de toxicidad en realidad era bastante alto. O sea, cuando vemos síntomas de toxicidad es difícil de revertirlo, hay que simplemente frenarlo. Y siempre hay aborto de flores. Y eso es clarísimo, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión
de manejo, fue una cuestión de manejo, y en realidad nada, si nosotros logramos, si por ejemplo o sea, el productor seguía con las aplicaciones vía suelo y nosotros reducíamos la dosis vía foliar y la espaciábamos en el tiempo, no hacíamos aplicaciones semanales, sino veintenales, cada 20 días, no íbamos a llegar a esta toxicidad, muy probablemente. Así que bueno. Bueno, de todas maneras, como ven en la presentación, el daño viene desde la primera aplicación, o sea, no fue sola y exclusivamente por el uso reiterativo de foliar OK. Esto venía pasando de antes y las plantas venían bastante estresadas. Ahora, aún así, tenemos esta tremenda foto también del productor con un 22% más de peso de fruto en testigo contra tratamiento 1. Y eso se da porque la toxicidad, si se fijan en la foto, esta planta no tiene toxicidad y la de al lado tampoco, o sea, fue muy puntual. Hay que ver por qué se generó estos casos de estudio que seguimos analizando, seguimos haciendo análisis foliares para entender bien, porque las plantas tienen que salir de este estrés para vivir una segunda temporada. Entonces, es muy importante entender bien lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Sí, también es importante hacer los análisis de suelo, porque quizás también tiene manchas de haber hecho riego o quizás haber lavado las cintas con ácido bórico y las cintas estén, no sé de cuántos usos tiene. Entonces, bueno, no, todo puede pasar. Perfecto. Vamos a pasar esta película. Bien, otro agricultor. Don Waldo está haciendo una pregunta. La vamos a leer en vivo. Don Waldo pregunta, ¿ese problema de explosión de frutos podría atribuirse a un mayor porcentaje de cuaja en los poliaquenos del fruto por los niveles de boro y ese daño por toxicidad? No necesariamente. Yo creo que es un daño por toxicidad más que un problema de los poliaquenios, porque el daño era muy en la base del fruto. Don Waldo, le voy a mostrar las fotos nuevamente. Acá fíjese que el daño está muy abajo en la flor, más que en los aquenios. Así que por todo lo que revisamos. Sí, además también se ve no solo en el fruto, sino en las hojas, en el peciolo, o sea, es como que en toda la planta se ve el síntoma. Sí, los niveles de boro eran altos. No los tengo en este minuto. Terminada un poco la presentación, los voy a buscar, que los tengo en la carpeta de Google Drive. Y Sí, pero eran altos. Bien. Eran altos, sí. Se los voy a mostrar, los voy a presentar. Bueno, pasemos con don Pablo Godoy. De nuevo, variedad Monterrey. Nuevamente un muy buen huerto. El huerto de don Pablo también es uno de los buenos huertos que tenemos en Chanco. Y los productos evaluados en este caso fueron Alpan y Arribofos. Para mí era muy importante revisar el efecto de Arribofos y se eligió este campo para hacerlo. Primera aplicación. Si se fijan, las coronas están gordas y sanas, por decirlo bonito. Y en la cuarta aplicación están aún más lindas, aún más sanas y con más fruta. En este caso se vio muy bien todo, así que se los voy a mostrar. Fíjense que el huerto estaba muy bueno, las plantas estaban casi en su mayor expresión, diría yo, pero en la cuarta aplicación están aún más grandes, una masa foliar más grande y con mucha más fruta. Sí. También los centros frutales, si se fijan en la primera aplicación, habían un par de frutos y un par de flores, pero ya luego de la cuarta esto fue muchísimo mejor. Y así terminan, testigo contra tratamiento. A pesar de que el testigo sigue siendo bueno, si lo ven, es una planta bastante sana y grande, el tratamiento se ve aún mejor, se ven plantas de un color verde mucho más activo, con más flores, está bastante bueno. ¿Y qué nos ahorra esto? Un 18% más de peso de fruta que el manejo convencional. De nuevo el efecto de foliar OK. Y es lo que, a ver, vamos a conversar un poco de las conclusiones ya que terminamos el caso de don Pablo.
a mi gusto, y esto es tremendamente debatible entre Josefina y yo, el uso de foliarel OK aumenta el peso de los frutos entre un 15 y un 22%. En chanco, en una plantación de primavera, entre los meses de enero y marzo. O sea, hay hartas variables, pero esto es lo que pasó, esto es lo que vimos y esto es lo que recogimos. O sea, si usamos foliarel OK durante 4 semanas consecutivas, el peso del fruto es mayor, principalmente por el potasio y el boro. Ahora, otra conclusión que podríamos comentar, que es lo que conversaba Josefina en el inicio de su presentación, es el efecto de Nubi, de los productos en Nubi. Si nos damos cuenta, en todos los casos teníamos plantas más sanas hasta en el caso de don Octavio Fierro, que tuvimos una toxicidad por foro, las plantas siguieron activas y siguieron sanas. Entonces, la conclusión podría aumentar incorporando en Nubi. No sé qué opinas tú, Josefina, de esto. Sí, no, inclusive también, que recién también me olvidé de decir, que esto de que cuando hubo la toxicidad con boro, pero igual tuvimos ese aumento, ¿no es cierto? Ese aumento de peso. Y esto que les comentaba cuando les presentaba los productos, o sea, que Nui lo que hace al vitalizar y al enriquecer la planta, es que supere el estrés que está sufriendo la planta. En ese caso, el estrés que estaba sufriendo la planta era una toxicidad o quizás, o sea, no quizás por el boro que le estábamos aplicando nosotros, sino por el boro que estaba en el suelo o por algo que ya venía de antes, ¿no? Y quizás también, o sea, el conjunto de la aplicación del Alpan con el foliarel OK hizo lograr esto, ¿no? De aún así, que los niveles de boro nos habían dado altos niveles de exceso, o sea que era real la toxicidad, aún así dio más, ¿no? O sea, pudo superar eso. Eso es como, también hay que recalcarlo. Sí hay que decir, por ejemplo, que también la idea también era comenzar un poco antes con los ensayos, pero bueno, también los productos llegaron re tarde, pero por eso es la idea este año de las recomendaciones del zinc y el de Arrigo, porque realmente los dos son bioestimulantes para lo que es el tratamiento de raíces y el crecimiento de raíces, ¿no? El crecimiento inicial. Sí, exacto. Ahora, en cuanto a las conclusiones y en cuanto al desarrollo que hemos hecho en conjunto, José, Sí. creo que las recomendaciones, desde el punto de vista como asesor o desde frutillas o fresas, por decirlo así, sería incorporar foliarel OK, pero un poco más desplazado, ahorrar estos problemas y siempre estar monitoreándolo. Un poco más desplazado, probablemente cada 20 días, como lo mencionaste tú, o una vez al mes, pero no sacarlo. Creo que desde que inicia la floración en adelante, foliarel OK es una tremenda herramienta en cuaja, en forma de fruto, en calibre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo vamos a seguir manteniendo dentro de nuestras recomendaciones como equipo. Sí, no, y es lo que te comenté, a ver, todo lo que es fertilización foliar es un complemento de todo lo que se hace en el suelo, ¿sí? Vía suelo. Si el productor está usando boro calcio vía suelo, que está perfecto, porque se necesita boro calcio para todo lo que es celular y para cosecha. Si el productor está usando boro calcio, en ese caso, bueno, hay que adaptarse, hay que complementar el programa, ¿no? En ese calcio, el foliarel OK hay que disminuir las dosis y abrir un poco más la venta. Ahí sí ir a 20 días, un mes.
En caso de que no esté usando boro, ahí sí se pueden ir a 10 días y aumentar un poco más la dosis. O simplemente aplicarlo vía suelo, porque es lo que te digo del potasio, esa sinergia del potasio-boro, que el potasio hace la movilidad del boro mucho más alta. Y con respecto al arribo, creo que no hay ninguna duda. La verdad que es un muy buen producto para lo que todo lo que es el crecimiento vegetativo y el mantenimiento de las plantas. Y bueno, y todo lo que es el NUI, tanto Semia como Alpam, dependiendo del cultivo, porque el cultivo hay veces que necesita más zinc y hay otros momentos que necesita más magnesio, y también la zona, pero dependiendo del cultivo, creo que también es una buena herramienta tanto para el cuaje o para el aumento del peso o para el aumento de la sanidad. El peso del fruto, ¿no? Sí, claro. Estamos ya concluyendo, estamos en la parte de las conclusiones. Me gustaría invitarlos a hacer sus preguntas, si es que tienen alguna pregunta o algo que acotar a la conversación, antes de que invitemos al comercial de Fertiglobal en Chile, Javier Lillo, para que nos cuente un poco dónde encontrar los productos, cuáles son las dosis recomendadas, que también nos podría decir Josefina en algunos casos, porque no lo hemos conversado. Pero lo primero es que tengamos un feedback. A mí me interesa mucho saber las preguntas de la audiencia y cuáles son sus comentarios. Así que, por favor, para darle un poco de agilidad, Josefina, cuéntanos cuáles son las dosis de los productos que utilizamos, cuáles son las dosis que recomienda Fertiglobal, y mientras esperamos preguntas. José, estás, ¿Ahí ahí estoy? te veo. Ahí estoy. Sí, estás. Voy y vengo. Bueno, vamos de acuerdo al cultivo, ¿no? Lo que es arribofos, ¿sí? Que más que nada para lo que es riego por goteo, se puede aplicar foliar, pero más que nada para riego por goteo, dependiendo de los niveles del suelo, de fósforo, pero entre 2,5 a 7 litros por hectárea por aplicación, una vez a la semana. Después, semia, 1 litro por hectárea. Si hacemos, por ejemplo, en trasplante, el baño de raíces, o, bueno, al surco es 1 litro por hectárea, ¿no? Si hacemos un trench al surco. Pero si hacemos baño de raíces, que a mí me gusta más, sinceramente, al 1%, y después foliar 1 litro por hectárea. ¿Qué más? Semia aplicaciones cada 20 días, y lo pueden aplicar principalmente a partir desde inicio de floración. Bueno, después Javier les va a hablar de otro producto, que es el Mantus, pero todo lo que es el Nubi, tanto Semia, Alpan y Mantus, acá en estos ensados no hicimos control de botrytis, pero en otros ensados, en otros cultivos hemos hecho control de botrytis y nos ha dado muy bien, en arándanos nos ha dado muy bien específicamente. Y ahí están haciendo una pregunta yo. Y sí, nos han dado muy bien, y esas aplicaciones más que nada a fin de ciclo. Estos productos no dejan residuos en el fruto, así que se pueden aplicar hasta el final del ciclo.
Y todos son 1 litro por hectárea, cada 20 días, 15, 20 días. Y después, foliar. Y después el foliar OK va de 0,5 a 1 kilo por hectárea entre aplicaciones de 10 a 30 días, cada 30 días, ¿no? Entre cada 10 a cada 30 días. Bien, muchas gracias, José. Me voy con las preguntas. A ver. Primero, don Gastón Fuensalida nos pregunta si comparamos contra testigo cero o el testigo tenía aplicaciones. Los testigos tenían el manejo convencional del huerto. Nosotros no afectamos el manejo convencional de los huertos, así que solo les pedimos una cierta cantidad de espacio que ellos nos otorgan, son nuestros asesorados todos, y lo comparamos contra ellos. Y no usaron estadística. ¿No usamos estadística? No, la verdad es que no usamos ningún modelo estadístico más que las evaluaciones al azar, en este caso. Ahora, Felipe Ojeda hace una súper buena pregunta también, sobre el análisis de costo-beneficio, más que por el valor de los productos, por la mano de obra. Felipe, como decía José, la mayoría de los productos se pueden aplicar vía riego. Nosotros no lo aplicamos vía riego y lo hicimos foliar porque los espacios otorgados por los productores no eran un cuartel de riego completo. Entonces, para evaluar sin afectar al productor, lo hicimos foliar en, no sé, 1000 metros, 2000 metros, dependiendo de cada uno. Entonces, si el problema de costo-beneficio tiene que ver un poco con la mano de obra, se ahorra aplicándolo vía riego. Si tiene que ver con el costo-beneficio del producto, bueno, 15% más del peso del fruto ya te lo pagan. No vamos a hacer un análisis del valor de los productos en este minuto, pero en resumen, ya tener un 15 o un 22% o incluso un 10% más de peso por fruto, si tú cosechas 40.000 kilos, vas automáticamente a cosechar 44.000 kilos. Eso es un 10%. Entonces, esos 4.000 pesos te pagan el programa nutricional. Y nada, eso, recalcar justamente eso que decías vos, los testigos eran comerciales, o sea, no era que era testigo absoluto, eran productos de la competencia. Claro. Con bioestimulantes y foliantes. ¿Por qué no los comentamos en este caso? Básicamente porque ahondar en cada uno de los detalles era un poco más complejo durante una hora de web. Pero como les digo, todos los ensayos van a estar subidos a la plataforma de Frutillas Ofrece en el blog, y ahí probablemente haya información que nos